con gozo. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio y voy a mirar la hora porque vamos a leer varias escrituras que seguramente van a sacudir nuestro corazón. No las puse yo en la Biblia, por fortuna, están allí desde hace mucho tiempo, pero estoy seguro que todos vamos a llevar algo para nuestro hogar hoy día. Así que lo primero que vamos a hacer antes de orar en un momento es apagar el celular, ¿verdad? Ya todos lo apagaron, ¿verdad? Eso deberíamos, ya todos lo apagaron por seguro, ya no hay nada de vibrador ni nada de esas cosas por ahí. Bueno, con eso en mente vamos a arrancar y vamos a recordar dónde quedamos. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo la semana pasada? Lucas, el Evangelio de Lucas. Y les voy a pedir que vayan al Evangelio de Lucas. Si no trajeron su Biblia, bueno, les recomiendo que traigan una Biblia impresa para la próxima semana, porque nos va a ayudar y les va a ayudar a ustedes para ubicarse en el texto y lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Ahora, la semana pasada vimos una breve introducción acerca del Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan? Fue una brevísima introducción acerca de la primera parte de la obra de Lucas. Y si ustedes recuerdan, mencionamos que Lucas fue un médico, ¿se acuerdan? Un médico, un evangelista, porque se desempeñó como evangelista un tiempo en Filipos, por allá en Macedonia. También vimos que Lucas había sido misionero, porque Pablo acompañó a Pablo en muchos lugares y en muchos puertos, mientras que estaba desarrollando sus viajes misioneros. También sabemos que Lucas, por lo que leímos, era un investigador y también fue un escritor. Lucas tuvo la alegría, el privilegio de poder atestiguar de primera mano los eventos que pasaron en muchos años de la iglesia cristiana. Muy probablemente pues pudo haber conocido a Timoteo, muy probablemente habló con Marcos, muy probablemente atestiguó el martirio de Pablo y de Pedro con sus propios ojos, por allá en los años 66 al 67. Ahora, quise arrancar con esta imagen que vamos a visitar más adelante. Por favor, ténganla en mente, porque he añadido algo que no estaba la semana pasada. Si ustedes se fijan, esta es la primera obra que hace Lucas, que es el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan qué significa la palabra evangelio? Así es, buenas noticias o buenas nuevas. Y hablamos la semana pasada acerca sobre quién eran esas buenas noticias. Ahora bien, en la segunda parte que estudiamos ya hace un tiempo aquí en nuestra comunidad, del libro de los Hechos, si ustedes se dan cuenta, el trabajo que hace Lucas es de descripción y de detalle de lo que Jesús escribió, de lo que Jesús enseñó y de sus vivencias aquí en la tierra, no todas, por supuesto, y de lo que hizo y de lo que hicieron y enseñaron los apóstoles. Esa es la segunda obra. Prácticamente, como lo mencioné la semana pasada, Lucas es el primer historiador de la iglesia cristiana. Leyendo el libro de Lucas y leyendo el libro de los Hechos, ustedes pueden tener una perspectiva bastante detallada y esencial de lo que es la historia cristiana desde el año 0 hasta el año 62-63, cuando Pablo está preso por primera vez en Roma. Bueno, eso es esencialmente lo que hablamos la semana pasada y ahora vamos a arrancar en materia y vamos a hablar de algo fantástico, pero antes de arrancar hay que hacerse una pregunta. Lucas está, después de haber investigado cuántas cosas, después de haber revisado documentos, después de ser conocedor de que hay muchas otras personas que han intentado hacer este relato, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar esta historia? ¿Por dónde empezar este evangelio? ¿Recuerdan cómo eran las tiendas en nuestros países? Yo no sé si todavía están allá, yo me imagino que sí, pero cuando uno iba a la tienda, o ¿cómo se dice en pulpería, la pulpería? Cuando yo escuché por primera vez esa palabra, dije, ¿pulpería? ¿Venden pulpos allá? ¿O qué será? Pulpa. En mi tierra son tiendas, la tienda del vecino. Yo me imagino a Lucas como este ancianito que está ahí
con tantas cosas que ha recogido, tanta información que ha encontrado, tantos pasajes. Seguramente pudo hablar con Marcos acerca de lo que Pedro le contó. Seguramente pudo haber visto, probablemente, no lo dice el texto bíblico, pero probablemente pudo haber conocido a Pedro y hablar con Pedro, hablar lo que Dios le reveló a Pablo. Bueno, tantas cosas de aquellos que lo conocieron al Señor, lo escucharon. Y hay tantas cosas que Él puede escribir, como cuando uno escribe una carta de amor, ¿verdad? Por eso los esposos a veces no escriben cartas de amor, porque tienen tanto que decir que no sabemos por dónde empezar. Ahí quedamos bien todos, ¿verdad? Entonces Lucas inicia, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Ahora, les voy a pedir por favor que miremos en el texto, porque esto es como el plan que vamos a hacer por las próximas 4 semanas. Y van a notar 4 bloques. Hoy vamos a estudiar solamente el primero. Pero estos 4 bloques nos van a ayudar a pensar cuál es la esencia, el inicio que Lucas le está dando a su evangelio. Y si ustedes se fijan, en los primeros 20 versículos hay un anuncio. Pero ese anuncio apenas es la primera etapa, el preámbulo de alguien que va a nacer. Y luego viene otro anuncio desde los versículos 26 al 56. Y luego coloca un nacimiento. Y luego coloca otro nacimiento. Aquí están, ustedes lo pueden ver en las escrituras. Y ahora, esto no es algo aleatorio. Estamos completamente convencidos que el Espíritu Santo guió a Lucas para la selección y la escritura de estos textos. Y estos 2 acontecimientos, estos 2 nacimientos y estas 2 anunciaciones, pues constituyen no solamente eventos fundamentales, sino definitivos para lo que va a ser su historia, para lo que va a ser su evangelio. Por supuesto, estamos hablando de Juan, llamado el bautizador en griego, o el bautista, ahora le llamamos Juan el Bautista. Y bueno, muchos ya no le dicen Juan el Bautista, sino Juan Bautista, ¿verdad? Y Jesús el Cristo, pero muchos ahora dicen Jesucristo, pero son 2 palabras diferentes en griego, Jesús y Cristo. Ahora, vamos a leer el texto y vamos a explorar Lucas, el primer bloque, la primera anunciación de este fantástico evento. Esta es la primera parte de nuestro mensaje en esta mañana. Ahora, ya que vamos a leer la palabra, les ruego que me acompañen en una oración antes de leer la palabra del Señor y le pidamos a Él que nos hable en esta mañana y nos ayude a entender la trascendencia de este texto para nuestras vidas hoy. Santo Dios, hoy venimos con humildad y con sencillez a pedir tu ayuda, tu iluminación, tu Espíritu Santo. Solo tú conoces las dudas, las excusas, las razones, los dolores, las angustias, los llamados que tú has extendido sobre cada uno de nosotros. Sabes nuestra entrada, sabes nuestra salida. No hay nada que se oculte delante de tu presencia, Señor. Nos viste, Señor, desde el vientre de nuestra madre y nos verás cuando dejemos este mundo, quizás algunos con canas. Ya que tú nos conoces a profundidad, Señor, clamamos que nos ayudes a entender nuestro propio corazón y nos concedas, Dios mío, un espíritu sencillo, un espíritu noble, Señor, un oído atento, Padre, un coraje para obedecerte, para levantarnos y vivir, Señor, conforme tú deseas. En el nombre de Jesús oramos por tu Espíritu para guiarnos y entender este texto hoy día. Amén. Lucas, capítulo número 1, versículo número 5. Dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Saben, este pasaje es maravilloso y tiene tantos detalles de los cuales podríamos hablar literalmente todo el día. Pero no nos vamos a perder en los detalles, sino quiero invitarlos a que juntos podamos ver la pintura más amplia, podamos ver el objetivo detrás de todos estos eventos que están sucediendo acá. Esta es la primera lección que debemos tomar de este pasaje. Los que aman a Dios también sufren, pero no quedan en vergüenza. Los que aman a Dios también sufren, pero no quedan en vergüenza. Saben, es notorio que Lucas incluye algunas particularidades de los padres de Juan. Zacarías era un sacerdote. Eso quiere decir que él venía, de acuerdo a lo que dice el texto, él venía de la familia de Abías, que había sido parte de la familia de Aarón. Por allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, ustedes pueden leer un poco acerca de él. Era descendiente de Itamar, que fue uno de los hijos de Aarón. De manera que tenemos a un hombre que tiene una familia sacerdotal y que ha ejercido el sacerdocio por muchísimo tiempo. Un hombre que seguramente, por lo que vemos, temía a Dios y tenía el privilegio de presentarse en el templo. Su esposa era Elizabeth. Era de las hijas de Aarón, por supuesto, deducimos que eran de la misma familia. Por supuesto, es
Era muy grande la familia. Aarón había tenido 4 hijos, 2 habían muerto, Eleazar e Itamar habían quedado vivos, y de ahí se había venido muchísima familia. Ahora bien, me impresiona lo que dice el versículo número 6. Estas personas, estos dos siervos de Dios, eran justos y eran irreprensibles en todos sus caminos. Hay una palabra en griego para comportamiento y para caminar. Es la misma expresión que se utiliza en el hebreo cuando el Señor le pide a sus siervos que caminen delante de Él sin mancha. Yo me imagino esto como cuando un padre observa a su hijo y observa cómo se va comportando en su vida. Lo observa, lo mira y se da cuenta si es fiel, si no es fiel, si es obediente o no es obediente. En la expresión que está aquí en el libro de Lucas describe a una pareja que no tiene mancha alguna. Cuando ustedes lean la palabra justicia o justos, particularmente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se refiere a alguien que hace las cosas que a Dios le agradan, que delante de Dios hace todo bien. Estas 2 personas, estos 2 ancianos, eran irreprensibles delante de Dios. Pero tenían un problema. ¿Cuál era su problema? No tenían hijos. Ya hemos mencionado esto en otras oportunidades, pero el mismo texto nos lo muestra al final. Elizabeth dice, bueno, después de todo esto, ella dice al final, por fin el Señor ha deseado quitar la afrenta que yo tenía delante de los hombres. Por supuesto, porque quien no tenía un hijo en aquel tiempo, el hecho de no tener un hijo en aquel tiempo podría significar que había pecado, que Dios le estaba castigando o que simplemente no gozaba de la bendición del Señor. Entonces, hermanos y amigos, hoy día podríamos nosotros preguntarnos lo mismo. ¿Cómo puede servir a alguien a Dios? ¿Cómo puede orar una y otra vez y recibir silencio? ¿Cómo puede alguien clamar al Señor tantas veces y ser justo e ir a la iglesia y amar a Dios y leer la Biblia y pedirle al Señor que lo ayude y el Señor guardar un silencio que se puede convertir o puede ser traducido como una negativa? ¿Acaso no dicen los predicadores hoy día que el Señor nos puso para cabeza y no cola? ¿Acaso el Señor no dicen los predicadores que si traemos la ofrenda, si llenamos las arcas de las iglesias de dinero, nos va a ir muy bien y vamos a tener todo lo que necesitemos? Entonces, ¿cómo interpretamos que Zacarías y Elizabeth habían servido a Dios toda su vida? Probablemente por más de 50 años de matrimonio. Las mujeres en aquel tiempo se casaban más o menos a los 12 o 13 años. Y ellos ya estaban avanzados en edad, lo que podemos hablar de 65 o 70. Han servido a Dios toda su vida, han estado frente a un matrimonio durante 50 años y han estado pidiendo a Dios quizás cada año, Dios, responde, Dios, haz algo, este es mi anhelo. 1, 2, 3, 4, 10 años, 20 años, 30 años. Y Dios no dice nada. Ahora bien, sé que hoy hay muchas comunidades y quiero llamar su atención hacia esto. Hay muchas comunidades y probablemente personas bien intencionadas que afirman que Dios ha decidido darle a sus siervos el mundo y sus riquezas, que debemos hacer tesoros en este mundo. Ahora, si usted vino a esta iglesia con esa intención, está en el lugar equivocado. Porque esta es la iglesia de Cristo. Quien promete el mundo y la gloria de este mundo es Satanás. Y si usted vino buscando esas riquezas y esas promesas, debe buscar una iglesia donde se adore a Satanás, no a Jesús.
Porque Jesús dice que debemos buscar tesoros en el cielo, no en la tierra. Si esto no fuera así, Zacarías y Elizabeth fueran no solamente las personas más desdichadas, sino las más maldecidas por estar sirviendo a un Dios que promete, pero no cumple. Zacarías y Elizabeth amaban a Dios, pero no con un amor de palabras y promesas. La fidelidad a Dios, hermanos y amigos que nos visitan hoy, no se mide con palabras, no solo con palabras, se mide o se muestra con obediencia. Seguramente ustedes y yo, si depositamos nuestra fe en Cristo, vamos a tener obstáculos, pero no mayores o menores que los que cualquier otra persona en este mundo enfrenta, porque este mundo es un mundo caído. Vamos a tener dificultades, vamos a tener accidentes, vamos a tener todas estas cosas. Zacarías y Elizabeth tenían un matrimonio probablemente de 50 años, pero Zacarías no utilizó la esterilidad de Elizabeth para separarse de ella. Hoy matrimonios se desvanecen por cosas más pequeñas. No nos entendemos, entonces nos separamos. No puede haber divorcio en el cristianismo, porque no seguimos a un Dios que se divorcia de su pueblo. Seguimos a un Dios que va fiel hasta el final. Y vemos en las escrituras que esto no fue un problema para Zacarías, porque sus ojos estaban puestos en el Todopoderoso. Zacarías y Elizabeth no dejaron de servir a Dios, aunque ya eran viejos, aunque Dios les había dicho no, quizás por 50 años. Ellos no hicieron pataleta como algunos hacen y salieron huyendo de la comunidad. Yo me voy porque Dios no ha cumplido mis deseos. Un momento, ¿estamos pensando que acaso Dios es un sirviente o es una empleada de servicio que debe estar listo a cumplir nuestros deseos? No, un momento, si ustedes están pensando que Dios es así, su Dios es demasiado pequeño. No es Dios, no es el Dios de las Escrituras, es algo que nos hemos fabricado en nuestras mentes. Porque el Dios que nosotros vamos a ver hoy día es un Dios soberano y todopoderoso. Ahora quiero que noten esto. Elizabeth era estéril y ellos dos eran viejos. Estos dos detalles son fundamentales para notar que solo la intervención de Dios podría hacer que esto ocurriera. De cierta manera hay dos obstáculos tan grandes por salvar, que esto es imposible, a menos de que Dios obre algo. Ellos, hermanos, no lloraron por su prueba, no lloraron por su dificultad, no lloraron por su angustia. Por el contrario, dijeron, seremos fieles aun si Dios dice no. ¿Serías tú fiel a Dios si te dijera no? ¿Saldrías corriendo a buscar hijos? ¿Estarías corriendo a buscar mujer o a buscar hombre? ¿Estarías dispuesto a mentir para obtener papeles en este país? Porque Dios no puede hacerlo. Porque tengo que meter yo la mano. Si yo no meto la mano, esto no va a pasar. Espera, no estamos sirviendo a Dios entonces. Estamos sirviendo a nuestros propios intereses egoístas. Pero si alguien dice que Jesús es su Señor y su Salvador, tiene que rendir toda su voluntad a Él. De lo contrario, Jesús viene a ser el copiloto y tú vienes a ser el piloto. Tú sigues dirigiendo tu vida y Jesús es un amuleto que va ahí por si alguna cosa necesitas. No es al Dios al que nosotros servimos y tampoco es el tipo de compromiso que el Señor demanda de su pueblo cristiano. Ahora, esto no termina acá. Esto apenas es el principio, así que yo sé que puede sonar desafiante. Para nosotros ha sido desafiante, mis hermanos. Yo puedo sonar un poco cortante con algunas palabras, pero esto es algo que mi esposa y yo vivimos. Hemos servido a Dios por casi 30 años. Mi esposa ha sido
cristiana por cerca de 30 años y yo este año cumpliré 30 años desde aquella fecha en que fui bautizado. Hemos servido en Colombia, hemos servido en Ecuador, hemos sido misioneros y ahora servimos acá. Y hemos pedido a Dios por muchos años un hijo. Y Dios dijo, no. Entonces, ¿tengo las razones suficientes para abandonarla a ella? ¿O tengo las razones suficientes para renegar de la fe cristiana y decir no sirvo a Dios porque Él no hace lo que yo quiero? No, no puede ser. Porque entonces yo no sería cristiano. Así de sencillo, la fe cristiana no es solamente una declaración, unas palabras o un concepto académico en la cabeza. Es la entrega completa de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra voluntad a aquel que es todopoderoso. Los que aman a Dios también sufren, pero no quedarán en vergüenza. Número 2, en la fidelidad hay bendición. En la fidelidad hay bendición. Zacarías recibe una gran bendición cuando está sirviendo al Señor. ¿Quién sabe qué año de servicio estaría? Quizás el 15º, el 16º, quién sabe, muchísimos años. Él venía sirviendo a Dios muchísimos años. Y cada vez que le llegaba el turno por las familias, le tocaba a él y servía al Señor allá en el templo. Viajaba desde su pueblo hasta llegar hasta allá, servía al Señor y regresaba a su casa después de su tiempo. Y es allí cuando el Señor envía algo maravilloso. Un ángel que no debe ser adorado, es simplemente un ángel. La palabra en griego para ángel es angelos, que significa simplemente mensajero. Dios envía un mensajero para que le dé un gran anuncio y le dice algo maravilloso que siempre me anima, porque el pobre Zacarías está aterrorizado. Miren, si aquí aparece una cucaracha, más de uno salta. Si aquí cruza un ratón de un lado para otro, los valientes desaparecerán. En la prueba se ve de qué material estamos hechos. Ahora imagínense si aparece un ángel. El pobre Zacarías quedó aterrorizado. 2 veces dice. Quedó aterrorizado y sintió mucho temor. La palabra en griego indica que quedó petrificado. Pero el ángel le dice algo que es increíble. Le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, esto es maravilloso, porque esto nos indica que el Señor no hace oídos sordos a nuestras oraciones. El Señor no olvida lo que ustedes han pedido. El Señor no pasa por alto nuestras súplicas, no se van al techo, no son solamente palabras lanzadas al aire. El ángel mismo le dice a este hombre, tu oración, aquella oración que tú empezaste a hacer quizás hace 50 años cuando te uniste con Elizabeth, la tengo presente hasta hoy, hasta el día de hoy. Y hoy te voy a decir sí. 50 años después, ¿cuánto estaríamos nosotros dispuestos a esperar por una respuesta del Todopoderoso? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a esperar hasta que Dios diga sí, antes de salir a hacer nuestro plan? Este evento nos indica 2 cosas maravillosas. La primera de ellas, que vamos a repetir en un momento, es que esto tiene un origen divino. El ángel no es una aparición humana, es un enviado, un mensajero de Dios mismo. Y viene este ángel enviado desde el cielo, enviado desde Dios mismo, desde el trono celestial. Es enviado con un propósito específico de darle a este hombre una noticia maravillosa que lo va a llenar de gozo, de alegría. Eso es algo fundamental y debemos tenerlo en cuenta. Número 2, esta es una invitación frontal a que oremos sin cesar. Ustedes oran por sus hijos, no paren de orar.
Ustedes oran por sus esposos, no paren de orar. Ustedes oran por sus amados hermanos y hermanas, no paren de orar. Ustedes oran por su salud, oran por la salud de sus padres, oran por su esposa, no paren de orar, porque cada oración que ustedes levantan al Señor, Él la escucha. Y a su debido tiempo dará contestación. ¿Cuál será? La que Él en su soberana y santa voluntad decida. Pero podemos tener la certeza de que si amamos a Dios, todas las cosas nos serán a bien. Allí está puesta nuestra esperanza. Quiero tomar un par de minutos para que revisemos esto, porque volveremos a esto más adelante. Miren la descripción del ángel sobre ese pequeño que va a nacer. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Las dos primeras condiciones nos llevan a pensar que era ¿qué? Nazareo, así es, escogido, como Sansón. Desde el vientre de su madre, Dios había escogido a este hombre para que fuera apartado para toda su vida. Toda su vida viviría apartado este hombre. Y luego dice que estará lleno del Espíritu Santo. Esta, hermanos y hermanas, es la primera oportunidad en todo el texto bíblico, hasta donde me da mi memoria, y que aparece que un hombre es por primera vez lleno en su totalidad, desde antes de nacer, lleno del Espíritu Santo. Ahora les dejo un pensamiento. ¿Saben cuántos milagros hizo Juan? 0. ¿Saben cuántas lenguas hablaba Juan? 0. Entonces, aquella idea que flota en el ambiente de que estar lleno del Espíritu Santo es hacer milagros y hablar en lenguas, puede ser un error completamente garrafal. De lo contrario, Juan sería un hombre de milagros y un hombre de muchas lenguas. Pero de eso lo hablaremos después. Cierro el paréntesis. Ahora luego dice esto: irá con el poder y el espíritu de Elías. Tengan eso en mente. Y estos son los propósitos de su vida: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para hacer volver a los rebeldes a la prudencia, y para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Hermanos, esto es maravilloso y volveremos a esto en un momento, pero quiero que vayan pensando el calibre de hombre que era este Juan el Bautista. ¿Qué tipo de hombre era este? No era cualquier persona a la que le nacería, pero esto sería de gran gozo para Zacarías y Elizabeth. Les traería gozo no solamente a ellos, sino también a toda su familia. Un hijo nacido en los años de la vejez era una bendición maravillosa. Pero sucede lo inimaginable. Sucede lo que un hombre como Zacarías probablemente no debería haber hecho. Pero eso revela algo sencillo: que Zacarías era un ser humano como cualquiera de nosotros. Dios cumplirá su promesa, Dios cumplirá su propósito a pesar de nuestra imperfección. Zacarías, cuando escucha esta buena noticia, no llora, ni grita, ni alaba, ni se tira al suelo, ni levanta las manos. Lo primero que hace es preguntar: ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo conoceré que esto va a pasar? ¿Les ha pasado? Esto va a pasar en tu... ¿Y cómo va a pasar? Esto no puede ser. Y Zacarías le dice al ángel: estoy viejo, mi esposa está vieja. La costumbre de las mujeres es el término que tiene el Antiguo Testamento para señalar el periodo
de fertilidad, si lo podemos llamar de esa manera, en las mujeres. Eso ya había pasado en Elizabeth, lo que nos sugiere que ya habían pasado muchos años. Entonces Zacarías le dice, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede haber un milagro acá? De pronto, o me explicas o de pronto tú debes como ajustar la cosa. Pero el ángel no responde su pregunta. Esta es la misma pregunta que hace a Abraham al Señor en Génesis, en el capítulo 15, versículo 8, cuando el Señor le dice que va a tener mucha tierra y va a haber, toda esta tierra de Canaán será tuya. Sara está vieja y yo estoy viejo, no tenemos hijos, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor habla con él, pero es la segunda vez que esto pasa. Pero el ángel, fíjense en esto, el ángel no le responde a la pregunta. El ángel no le explica, mira, déjame y te voy a decir qué es lo que va a pasar. ¿De qué manera el Señor va a intervenir acá? No, el ángel le dice algo muy impactante. Le dice, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Y Gabriel, el que está en la presencia de Dios, el que está frente a Dios. ¿Y quién era este Gabriel? Bueno, Gabriel, la palabra Gabriel en hebreo significa hombre de Dios. Y es ese mismo Gabriel que está apareciendo por allá en el año 550 antes de Cristo, hablando con Daniel en una visión y enseñándole lo que va a venir. De manera que el Señor no está enviando a cualquier ángel, está enviando a uno de los ángeles que están en su presencia. Entonces debe surgir la pregunta, ¿por qué enviar al que tienes a la derecha? Este hombre que va a nacer, este niño que va a nacer, debe ser alguien muy importante. Dos cosas maravillosas vuelven a ser señaladas acá. La primera de ellas es que este evento tiene un origen en Dios mismo. Y la segunda, que el plan de Dios se va a llevar a cabo pase lo que pase. Sin importar la imperfección del ser humano, Dios va a cumplir con su propósito. ¿Qué le tocó al pobre Zacarías? Cerrar el pico. Ya que no crees, pues vas a cerrar el pico hasta que esto se haga una realidad. ¿Cuándo sería realidad? ¿Cuánto tiempo estuvo Zacarías mudo? 9 meses, por lo menos. 9 meses por su falta de fe o su duda. Pero Dios no, escuchen esto, Dios no dijo, ¿saben qué? Gabriel, tenemos que esperar otros 200 años hasta que aparezca una pareja con fe. No, más bien busquen ahí a ver si hay alguien que todavía viva que sirva, porque este no sirvió, no tuvo fe. No, Él no dice eso. Dios no dice eso. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, no se ve limitado por tu error o por tu imperfección o por tu falta de fe. El propósito del Señor es superior y es total, es absoluto. La soberanía del Señor es completa. Él va a cumplir sus propósitos en esta tierra, contigo o sin ti. Eso es un hecho. Ahora, quiero que pensemos un momento en esto. Porque algunos de nosotros, quizás ninguno de los que está acá, pero de pronto hay alguien de los que está acá. Algunos de nosotros podríamos creer por arrogancia e ignorancia que podemos resistir a Dios. Algunos podríamos pensar que podemos sentarnos en nuestro orgullo, podemos sentarnos en nuestra arrogancia y decir, cuando tenga tiempo busco de Dios. Cuando más adelante, cuando no tenga tantas cosas que hacer, ahora tú no entiendes, Dios tiene que esperar porque los viles no esperan. Dios tiene que esperar porque yo ahora soy un hombre o una mujer muy ocupada. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero ahorita no. Algunos podríamos pensar que tenemos esa capacidad de enfrentarnos al Todopoderoso. Es como una hormiga hablándote a ti.
y hablándote con alevosía, cuando tú simplemente necesitas mover tu pie para pulverizarla. Y alardeamos, esto me parece interesante, de los perros pequeños. Porque los perros pequeños ladran mucho, pero tú sabes que una sola patada le rompe el cuello. Así de sencillo. ¿Quién no se ha sentido amenazado por un perro? ¿Tú qué haces? Perrito, por favor, sea amable conmigo. No, córrete de acá o te voy a romper el cuello de una patada. Así de sencillo. No, ¿verdad? Ustedes son muy buenos hasta que los muerden por primera vez. Saben, a veces nosotros podríamos creer que nos podemos resistir al Señor, pero la verdad es que lo que está haciendo el Señor es extender su mano para salvarnos. En medio de nuestra ignorancia, Él lo que hace es salvarnos, darnos una oportunidad para vivir una vida diferente. Algunos hermanos y hermanas, tengan cuidado ustedes porque ustedes andan en el mundo. ¿Cómo así? Nosotros somos de Dios. Claro, son de Dios, pero ¿andan dónde? En el mundo. Y el que anda en el mundo, pues probablemente se va a va a sentir tentación por el mundo. Y van a observar, hermanos y hermanas, hombres y mujeres que se sienten muy seguros detrás de su gran televisor o de su gran camioneta, detrás del volante, con unos pesos en el bolsillo que no tenían, o ahora, como se está volviendo de moda, con hombres cargando pistolas en el cinto, aquí en la cintura o en la pierna. Hace unos días vi uno por acá y dice uno, wow, este sí es un hombre, qué seguro se ve. Qué ilusión tan vana. Nos podríamos dejar impresionar por banalidades, cuando realmente estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Dios creador del cielo y de la tierra, y Dios está extendiendo su mano para salvar nuestras vidas. Pero ahora, hermanos y hermanas, tengo que detenerme un momento antes de continuar e ir hacia el final, porque nos es menester responder unas preguntas. ¿Por qué una mujer estéril? ¿Por qué una pareja mayor? ¿Por qué un ángel? ¿Por qué Gabriel? ¿Por qué un nombre específico? Un nombre que no estaba en su familia. Juan, que significa Dios es fiel o Dios es misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de la duda de Zacarías, Dios dice, lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas en este relato? Bueno, para entender este evento que se da, tenemos que viajar en el tiempo e ir al libro de Malaquías, donde iremos concluyendo nuestro mensaje. Vamos a Malaquías, por favor, acompáñenme, está en el Antiguo Testamento y no va a ser muy difícil de encontrar porque es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo número 1. No he perdido a nadie, ¿verdad? Malaquías capítulo número 1. Y antes de leer lo que les voy a leer, quiero que se imaginen lo siguiente. Corre el año 430 antes de Cristo. Por acá, 430 años antes de que el Señor Jesús llegara. En este año, en el 430, Dios llama a un hombre que se llama Malaquías a hablarle a su pueblo Israel que ha regresado del del exilio y del desierto, por supuesto. Ha regresado del exilio, ya tiene más o menos 100 años viviendo en Israel. Ellos han reconstruido poco a poco un templo que fue destruido por los babilonios en el año 585. Vienen 70 años de exilio, el Señor los trae a su tierra y ya han pasado 100 años desde que están allí. Pero como pasa en las historias del hombre con Dios, después de un tiempo el corazón se pone
de piedra. Y dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Una palabra nada más. Vamos a leer este pasaje. Y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Pueden leer todo el libro de Malaquías si quieren sentir su corazón moverse a la reverencia. Dios está reclamando, hermanos y hermanas, les está reclamando a ellos que a pesar de que los ha bendecido, que a pesar de que estaban en la esclavitud, como algunos de nosotros estuvimos un día, a pesar de que pasaron momentos difíciles, que no tenían que comer, que estaban lejos de su tierra, que los oprimían lejos de su tierra, Él los rescata y los pone de nuevo en su tierra. Pero a pesar de todas las bendiciones, este pueblo se pone necio y olvida al Señor. Y el Señor se pregunta: si el Hijo honra al Padre y yo soy Padre y yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿No nos preguntaría el Señor hoy mismo eso? Si tú reclamas que Él es tu Padre y que Él es tu Señor, ¿dónde está tu honra hacia Él? ¿Dónde está tu reverencia, tu devoción hacia el Señor? Lamento decirles, hermanos, que nuestro cristianismo, el cristianismo en nuestro país, ha cambiado de foco. El foco que vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El foco ya no está en alabar a Dios, en buscar a Dios, sino ha cambiado hacia nosotros. Entonces el centro del cristianismo ahora es cumplir mis deseos, mi bienestar, mis sueños, mis anhelos. Ya no importa lo que Dios piensa, ahora Dios está a nuestro servicio. Esta es una idea completamente errada, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en el trono. Pero nosotros podríamos vernos desorientados, desviados. Ahora el Señor le dice a Malaquías, a través de su mensaje, le dice al pueblo: no más, se acabó, ya basta con esto. Y ahora acompáñenme a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, en el versículo número 1. 430 años, amigos, antes de Cristo, dice el Señor las siguientes palabras, antes de guardar muchísimos años silencio: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová como la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso los hijos de Jacob no habéis sido destruidos. Capítulo 4, versículo número 1. Porque he aquí, viene ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las pies de vuestros pies, las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Wow, qué palabras tan fuertes, tan impresionantes. Ahora imagínense a un profeta hablando esto a voz en cuello a un pueblo rebelde. Y uno podría decir, ¿cuándo se va a desarrollar todos estos eventos? Bueno, estos eventos tomaron lugar 430 años después, en su momento justo. Dios, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, Dios tomó la decisión de intervenir en la historia. Dios interviene en la historia y envía y dice que este es el cumplimiento de aquella promesa del mensajero prometido. Un día el Señor vendrá súbitamente al templo. De pronto esto no lo recuerdan o no lo saben, pero se los voy a contar. Un día, hace muchos años, David y Salomón construyeron un templo. Y la gloria del Señor vino sobre el templo. Después de muchos años de infidelidad, la gloria del Señor se levanta del templo. Y el Señor no regresa al templo. Entonces el Señor dice aquí, ustedes están buscando al Señor en el templo donde no está, pero un día regresará. Y ese día será para juicio, pero también para salvación. Dios interviene, mete la mano en la historia para cumplir su propósito. Y esto que hemos leído hoy no es solamente una lección sobre Zacarías y Elizabeth. La pintura más grande es la de un Dios que cumple su promesa, que no está atado al tiempo, a 10, a 20, a 30 años, sino que ha intervenido en la historia, ha enviado a su mensajero para anunciar un bien mayor. ¿Quién es ese bien mayor? Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, si usted teme al Señor, celebre y prepárese porque será refinado. Pero si usted no teme al Señor, tema porque se convertirá en estopa para el fuego. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo así? ¿No se supone que Dios nos ama a todos y que todos vamos a ser salvos? Unos serán estopa para el fuego y serán cenizas, y otros serán refinados y estarán en la presencia del Señor. Eso no depende de la iglesia, ni tampoco depende de ustedes. Depende de la gracia soberana de nuestro Señor, porque es Él quien nos concede su gracia, su misericordia, su amor. Sin embargo, nos llama a cada uno de nosotros a volver nuestro corazón a Él. Nos llama y nos pide que volvamos ahora que se puede. Y es posible, hermanos y hermanas, que hayan aquí hombres y mujeres que hayan venido pecando por mucho tiempo, que crean que su compromiso con Dios es algo que se puede tomar a la ligera, algo de domingo nada más, algo sencillo. Yo voy, alabo, dejo la ofrenda y mi corazón está bien porque no tengo tiempo para más. Ojalá Dios esté agradecido porque es lo único que yo puedo dar. Prepárate, porque el día menos pensado serás llamado a la presencia de Dios, y ese día no valdrán horas extras, ni valdrán biles que hay que pagar. Ese día se acabará el tiempo para cada uno de nosotros. Así que hoy, si nosotros vemos en nuestro corazón, escuchamos con nuestros oídos que el Señor nos está llamando,
y no sabes y estás inseguro, lucha. Lucha por clamar al Señor para que tu corazón se vuelva a Él. Mi corazón me dice, busca la presencia del Señor, dice el Salmo 27, y yo la busco. Muchos de nosotros escuchamos el llamado del Señor y nuestro corazón nos dice, busca a Dios, busca a Dios. ¿Les ha pasado? Pero algo pasa en nuestra mente y dice, no, después, no, más tarde, no, adelante. No, miren, ninguno de nosotros se puede hacer el tonto y decir, nunca escuché, nunca supe, nunca me llamaste. Bueno, si este es el último día para ti, quiero que sepas que Dios te está llamando. Te está llamando a que vuelvas tus ojos a Él. Porque un día seremos llamados a cuentas. Ahora, antes de que ustedes me acompañen en una oración y venga nuestra hermana Noches a dirigirnos en una alabanza, vamos a concluir leyendo el libro de Proverbios en el capítulo número 1. Ustedes, hermanos y hermanas, no se imaginan cuántas veces cualquier hombre o mujer que tiene la oportunidad de servir al Señor piensa en volver atrás, piensa en abandonarse al mundo. Todos los días, probablemente todos los días, pecamos, ofendemos a Dios y pensamos en rendirnos. Pero la misericordia de Dios es grande y nos sostiene en sus manos. No es fruto de nuestro esfuerzo, no es fruto de nuestras habilidades o de la costumbre. Es que Dios con su Espíritu sostiene al que lo ama. Su amor por los que le temen es eterno. Escuchen esto, queridos hermanos, en el versículo 22, y con esto concluiremos nuestro servicio hoy. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os vinieren lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya, estas son las palabras de nuestro Señor. Ahora les invito a que inclinen sus rostros, hermanos y hermanas, y vamos a pedirle al Señor de su Espíritu y de su misericordia